Bueno, pues voy a comenzar esta ponencia dentro de este ciclo que se me ha parecido interesantísimo con temas muy importantes y voy a empezar con una especie de introducción que es muy conocida seguramente por todos ustedes, pero que quiero hacer ahí énfasis en algunos aspectos. Y es el momento en que Cortés y sus navíos tocan tierras de la península de Yucatán. Bien sabemos que ahí va a ocurrir un acontecimiento muy importante, y es cuando saben que hay personas españoles, dos, porque eran más, pero los sacrificaron los mayas, y sobrevivieron Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Y Cortés envía mensaje para que se incorporen a su flota. Recordemos aquel pasaje que nos lo relata muy bien Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Cuando llega la noticia a Jerónimo de Aguilar, va a buscar a Guerrero, al pueblo que vive, y le dice: hermano Guerrero, fíjate que ya están en la costa nuestros españoles, nos esperan que lleguemos con ellos, que nos incorporemos y demás, ¿no? Y entonces le responde Gonzalo Guerrero, dice: mira, hermano Jerónimo, mira aquí, mi mujer, tengo mujer, mira mis hijos cuán bonitos son, por lo menos algunos de los primeros mestizos de lo que iba a ser la Nueva España, ¿no? Y por lo tanto yo soy capitán en épocas de guerra y dirigente en épocas de paz. Por lo tanto, es más, me he ahora dado la cara a la manera maya, yo no quiero regresar con los españoles. Jerónimo, pues, piensa diferente, inclusive reconvenido por la esposa de Gonzalo, ¿verdad? ¿Qué vienes tú aquí ahora sí que a sonsacar a mi marido? Vete, no estés ya molestando. Jerónimo se incorpora, llega al navío en que estaba el capitán español y no lo reconoce, porque claro, por el sol, el clima estaba ya moreno, gracias a que los morenos somos nada de que blanquito, y entonces sube, no lo reconoce Cortés, y dice: bueno, ¿y dónde están los españoles que iban a incorporarse? Y entonces él, para darse a conocer, le dice Santa María y Sevilla, o sea, un español que dice que ya estaba medio, después de 7 años en que había aprendido el maya, pues ya, y sin casi practicar el español, pues dicen que lo hablaba así un poquito, pues. Y entonces ya lo reconocen y lo incorporan. Sabemos cuál fue la importancia de esto. Jerónimo va a ser uno de los traductores, junto con Malintzin, que se va a incorporar un poquito después. Entonces, de allí pues van a partir, costeando toda la península, llegando a Tabasco, en fin, pero encuentran un ambiente hostil por parte de los mayas, ¿no? Si no es un enfrentamiento armado como el que ocurrió en la batalla de Ceuta, pues va a ser que desembarcan los españoles y se retiran de los pueblos, ¿verdad? En fin, no hay un buen recibimiento de las tropas de Hernán Cortés. Y entonces, esta situación de hostilidad va a cambiar cuando llegan a lo que hoy son tierras de Veracruz. Allí, en esa parte, cambia radicalmente la posición de los indígenas costeños, ¿no? Es bien recibido, le dan bastimentos, en fin, se lo recibe de una manera muy diferente, ¿verdad? Y pronto se va a dar cuenta a qué obedece ese cambio, ¿no? Ese cambio, claro, lo sabemos, obedece a que esa parte de la costa
estaba controlada por Tenochtitlan, por los mexicas, y les imponían un tributo, etc. Entonces lo primero que hacen es quejarse con Cortés, decirle, mira, lo que pasa es que el señor de atrás de los volcanes, se referían a mi abuelito Moctezuma, nos tiene sujetos y nos impone un tributo, y, en fin, nos trae a mal traer, ¿no? Y ahí juega aquel papel el cacique Bolo de Zempoala, en fin, todo esto, ¿verdad? En que Cortés, al ver ese cambio y que está contando, porque además hace un pacto con ellos, y que está contando con un buen ambiente en todos los sentidos, decide quedarse, o sea, ahora sí, quedarse, sentar ahí sus reales y de ahí iniciar la marcha hacia Tenochtitlan y Tlatelolco. Esto obedecía a dos causas fundamentales. Primero, como él había escapado de Cuba desobedeciendo las órdenes de Diego Velázquez, pues había muchos de sus gentes que no estaban contentos con esa decisión de Cortés y tenían la idea y rumoraban que querían regresarse a Cuba. Entonces Cortés dice, pues aquí, ahora sí que, como dijo Julio César, alia yacta es, ya está echada la suerte y aquí nos quedamos porque tenemos un buen ambiente de apoyo y demás. Y entonces viene un hecho muy interesante. Nuestras maestras en la primaria nos decían en relación a esto que llegó Cortés, estuvo allí, entonces quemó las naves. Nunca las quemó. O sea, no era tonto, sabía muy bien y traía, yo creo que una clara idea de que podrían servirle posteriormente, ¿no? Entonces, como dicen ahí en estas fuentes militares de Bernal y del mismo Cortés, encalla, embara las naves, ¿no? Agradó tanto que ya después, cuando está haciendo los bergantines en Tlaxcala, manda traer los aparejos de sus naves para utilizarlos en algunos de los nuevos bergantines, ¿no? Entonces, pues, dada esta situación, lo demás es historia. Allí sabemos cómo Moctezuma trata de alejar a Cortés. Es decir, hay esta creencia de que se pensaba que veía en él a Quetzalcóatl, etc. Quizá en los 10 primeros minutos sí, pero en el 11º no. Y entonces empezó a mandar regalos, obsequios, para que se alejaran, para que se fueran, ¿no? Y vemos cómo manda cosas muy preciosas, ¿no? Penachos, rodelas de oro, de plata, collares con una serie de figuras, en fin, maravilla y media que vienen precisamente relatadas, ¿verdad?, relacionadas en la carta de Cortés que le envían al rey de España junto con estos, o parte de estos materiales, ¿no? Entonces, pues, yo pienso que ahí Moctezuma ya se está dando cuenta de que las cosas no vienen bien. Ahorita vamos a llegar a un punto interesante de eso. Para este momento ya también le habían obsequiado a varias mujeres, entre ellas a la Malinche, ¿verdad?, que lo venía acompañando y que hablaba varias lenguas, una persona de cierta estirpe, ¿verdad?, sus padres caciques, etcétera, que la habían educado y por tanto tenía ese conocimiento de varias lenguas, hablaba el maya, hablaba, en fin, el náhuatl, y esto también iba a ser fundamental junto con Jerónimo de Aguilar, que hablaba el maya y el español. Entonces, en estas estamos cuando aquí viene un hecho interesante. En 1519, establecidos allí en Veracruz, envían una carta al rey de España. No es la última que se mandó,
sino 1519, mandan una carta firmada por más de 300 gentes del ejército, pues, de Hernán Cortés, haciéndole ver al rey, pues, que casi, pues, yo creo que medio manipulados, obviamente, por Cortés, que lo declara, que se establece la villa, y toda una serie de cosas y demás. Lo importante de esta carta es que viene a quitar sí es la investigación, ¿no? Un planteamiento que había hecho mi muy querido amigo Cristian Bourgeois, de que Bernal Díaz nunca había estado en la empresa conquistadora. Pues allí aparece la firma de Bernal Díaz, ¿no? Entonces, pues, para quienes se habían ido con la finta, rectifiquen, porque ahí está, y hay estudios diversos de un investigador, historiador de Albany, de Nueva York, de una historiadora española, en fin, una soberbia introducción, un ensayo muy largo de Miguel León Portilla en la última publicación sobre la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Vale la pena leerlo, y ahí él también hace énfasis en eso, en que Bernal Díaz ya estaba allí. Bien, entonces, todo lo demás, pues, es historia, ya también la conocemos, cómo empiezan a avanzar hacia el centro de México, cómo vienen acompañados de grupos, cómo tienen problemas en Tlaxcala, finalmente Tlaxcala accede a apoyar, en fin, viene todo este avance. Y lo que yo decía de que Moctezuma quería, digamos, que se alejaran estas gentes, es que, por ejemplo, por un lado lo de Cholula, no está claro cómo fue, pero al momento que va a atravesar los volcanes se le indica que cuidado, que hay escuadrones mexicas esperando por tal paso y que mejor se vaya por otro. Y así lo hace. En fin, el hecho es que llega a Tenochtitlan y empiezan los combates por Tenochtitlan y por Tlatelolco. Aquí hay un aspecto que yo he venido estudiando y del cual quiero hablarles, porque considero que son muy importantes. ¿Cuáles fueron algunas de las causales para que Tenochtitlan y Tlatelolco, las dos ciudades mexicas, cayeran en poder de Hernán Cortés? Yo los he dividido en 3 o quizá 4 causales que considero importantes. Habría que buscar qué otras pueda haber por ahí, ¿no? Pero algunas de estas causales yo las denomino, un grupo de ellas, las causales psicológicas. ¿Cuál era el ambiente que prevalecía en el ejército de Cortés y en el ejército mexicano, ¿no? Primero, en el de Cortés, pues traían esta idea aventurera también de hacerse de oro, de convertir almas, en fin, pero traen una especie de empuje para lograr todo eso para el reino de España, ¿no? Entonces traen una actitud, vamos a llamarle positiva, una actitud de enfrentar lo que sea para tratar de lograr ese oro, esas prebendas ante la corona, que eran tan importantes, ¿verdad? Más tarde el repartimiento de tierras, en fin, toda una serie de cosas, y pues eso también jugaba un papel muy importante para el ejército español. Ahora bien, el ejército indígena tenía... hay otro elemento que los españoles veían como muchos grupos indígenas se les unían. O sea que no eran nada más 800 o 1000 españoles, sino que se le unían toda una serie de grupos descontentos con Tenochtitlan. A eso vamos a llegar ahora. Pero antes de eso, veamos qué ocurría, por otro lado, en el ejército mexicano, ¿no? Imagínense lo que es que
previo a la llegada de los españoles, empiezan a suceder, algunos nunca sucedieron, pero era común pensar en ese momento, presagios, los presagios de que nos habla Sagún, los presagios que Muñoz Camargo nos relata, etcétera, etcétera, ¿no? Estos presagios eran 7 o 8 más o menos, ¿verdad? Algunos considero que eran verdad, por ejemplo, el que apareció un cometa en el cielo, en fin, fue observado y la gente pues estaba temerosa con estos aspectos, con estos elementos, que el templo, uno de los templos se incendió sin causa ninguna, que las aguas del lago se alborotaron, o sea, y uno muy interesante, porque ella luego sobrevivió en la colonia, el de la mujer que en las noches salía gritando, ¿verdad? ¡Ay, mis hijos! ¿Qué va a ser de mis hijos? Una voz quejumbrosa, ¿no? Y que va a dar paso a la leyenda de la Llorona, famosa, ¿no? Entonces, todos estos presagios, unos verdaderos, otros quizá como sabemos que se dan a veces porque alguien dice, no, fíjate que yo vi, a mí estaba medio borracho, pero yo vi que las aguas del lago se elevaban y dice que, y se empieza a correr la voz, ¿no? Entonces, todos son aspectos muy negativos, ¿no? A tal grado que pues llegan a pensar, bueno, nuestros dioses nos han abandonado, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué está pasando? En eso llega la noticia de que hay gente extraña en la costa, ¿verdad? El norte, y entonces, pues, todavía peor, ¿no? Están estos momentos difíciles con estos presagios. Pero algo, además de eso, que prevalecía, que causaba estos impactos, ¿verdad? Tenemos otra cosa muy importante que se va a dar a lo largo de las batallas, y es lo siguiente. Fíjense, mientras el ejército de Cortés contempla vivos a casi todos sus dirigentes, primero por su capitán general, que era don Hernán, ¿verdad? Y los demás capitanes, Orlí, Sandoval, etcétera, ¿verdad? Van a estar vivos dirigiendo sus tropas, ¿no? En cambio, en el ejército mexica, vamos a ver cómo, en un momento dado, su Tlatoani es capturado por Moctezuma, es capturado, llevado al palacio de Axayaca, está ahí sometido, en fin, y va a perder el carácter de Tlatoani, ¿no? Porque en el momento de los combates, digamos, los primeros asedios al palacio de Axayaca, donde radicaban los españoles y algunos de sus aliados indígenas, se va a ver que ya no tiene mando. Recuerden ustedes cuando Cortés, ante el asedio mexica, pide a Moctezuma y lo lleva, el códice Moctezuma puede verse, lo lleva atado de una cuerda, y que calme a las tropas. Y aquí viene una versión, también otra vez estos mitos que se crean y que dejan la cosa en duda, que entonces recibido le avientan varas, le avientan piedras, etc. Una de ellas le da demasiado fuerte, lo deja casi desvanecido, en fin, es llevado adentro y allí muere. Esa es la versión española. La versión indígena que dan algunos cronistas de origen indígena, ¿no? Tesosomo y otros más, pues dicen que no, que fueron los españoles los que lo mataron. Pero a lo que voy es a esto. Imagínense que ver a su máximo mando, a su presidente, imagínense, preso en el de sus enemigos, ¿no? Y se ha perdido el carácter de Tlatoani. Tlatoani viene de Tlatoa, de palabra. El Tlatoani es el que habla, el que tiene el poder de hablar. Los demás callan. Es suma de que él ya no tiene el cargo, que han subido al trono a Huitláhuac. Entonces, imagínense un pueblo que ve preso a su mayor dirigente y tiene que elegir a otro.
a que dirija las tropas, porque el Tlatoani revestía dos características: era el principal sacerdote, o sea, controlaba el aspecto ideológico, y por otro lado era el gran capitán de los ejércitos, dominaba el aspecto militar. Imagínense lo ideológico y lo militar, o sea, una fuerza total, tremenda. Entonces le dice: pues tú ya no eres, es Cuitláhuac, ¿no? Entonces eligen pues a otro gobernador. ¿Y qué ocurre? Pues que Cuitláhuac se muere a los 2 meses, no sé, de viruelas. Entonces el ejército mexica, en plenos combates y huidas y cosas, tiene que vivir la muerte de 2 de sus tlatoanis, de 2 de sus dirigentes. Imagínense, el golpe es como en la Segunda Guerra Mundial, que si hubiera muerto Eisenhower o Patton o alguno de estos mundiales. Bueno, pues es un golpe para el ejército, ¿no? Y entonces aquí, pues, ocurre esto. Entonces yo creo que esto es también un golpe, pues, muy fuerte, ¿no? Bueno, viene la huida de la Noche Triste, que Cuitláhuac es cuando ya está al mando de las fuerzas, y allí muere quizá uno de los capitanes de Cortés, nada más, que es Juan Velázquez de León. Juan Velázquez, que estaba emparentado con el gobernador de Cuba. Cortés le da la retaguardia, o sea, hasta atrás, que vaya defendiendo al ejército. No sé si lo hizo adrede o qué tal, pero el hecho es que Juan Velázquez es cooptado en uno de los puentes por parte de su ejército, de gente que lo apoyaba, y es muerto ahí, ¿no? Dicen que Cortés lloró, yo no sé si lloró o no, pero el hecho es que cuando le avisan: oye, sufrimos como dicen ellos, un desbarajuste tremendo, y además murió Juan Velázquez, entonces dicen que lloró. Por ahí alguna fuente dice que sí, otras nada más dicen que se apesadumbró mucho, en fin. El hecho es que entonces se va a Tlaxcala para hacer aquellos pergaminos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, estas causales psicológicas cuentan, yo creo que mucho, para el ánimo del guerrero. Pese a eso, los mexicas pelearon con denuedo tremendamente y demás, ¿no? Pero vayamos a las otras causas también, que yo he denominado económicas. ¿A qué me refiero? A que, bueno, sabemos que la economía mesoamericana en general estaba basada en la agricultura, por un lado, en la guerra como elemento de conseguir un tributo de pueblos conquistados, ¿verdad? Y el comercio. Pero aquí va a jugar un papel fundamental el tributo. Ya veíamos cómo precisamente Cortés encuentra pueblos solidarios a él, pero porque estaban sometidos a Tenochtitlan. Tenían que pagar un tributo cada 80 días, en fin, toda esta cosa, y entonces, por lo tanto, agarran y se van a unir al primero que les ofrece librarlos. Ven a los españoles, además con una fuerza tremenda, con armas que no se habían visto, caballos, cosas, y entonces, no, pues apostamos por esto y vamos contra los que nos tienen oprimidos, de los niños, ¿no? Contra Moctezuma. Y entonces, allá van, pero este aspecto tributario era muy importante. Imagínense que más o menos, no recuerdo, más o menos, más de 300 pueblos tributaban a Tenochtitlan, ¿verdad? Periódicamente, con materiales, con materia prima, con, en fin, una serie de productos. Miren, en el Templo Mayor hemos encontrado en las ofrendas una enorme cantidad, por ejemplo, de peces, de tortugas, serpientes, cocodrilos, en fin, que venían desde la costa. Y parece ser que algunos los traían vivos. Yo no sé cómo traían vivo un cocodrilo ahí dando boletazos, pero bueno. El hecho es que, y el altiplano, pues tenían también águilas, pumas, ¿cómo se llaman estas? Codornices, en fin. Es un bestiario impresionante que se ha encontrado de animales
restos de animales. Pero algo muy interesante, por cierto, aprovechando, ya que estamos en estas, se ha podido ver por parte de biólogos, de antropólogos, de arqueólogos del Templo Mayor, ¿verdad?, sobre todo del grupo que dirige Leonardo López Luján, que algunos de estos animales estaban en cautiverio por el estudio, digamos, de los huesos, una serie de cosas que no cuento ahorita porque nos alargaríamos mucho, pero se dieron cuenta como muchos de estos animales, águilas, por ejemplo, que les rompían el ala, ¿verdad?, para que no pudieran volar, que estuvieran ahí. En fin, una serie de datos que implican que estaban en el llamado zoológico de Moctezuma. Todos hemos oído sobre el zoológico de Moctezuma, ¿no?, que servía de esparcimiento a mi abuelito, se paseaba allí, en fin, sí, y sus amigos. Pero también era el gran reservorio de animales para el sacrificio en los templos aledaños que estaban en la plaza principal, en especial el Templo Mayor. Entonces, de todo ese animalerío que se ha encontrado, es impresionante cómo se puede ver, pues, que venían de diferentes regiones, por un lado, vía tributo, o también del mismo centro de México, ¿no? Bueno, el hecho es que esta tributación, que era muy fuerte, va a provocar también el descontento de los pueblos oprimidos. Muchos de ellos nos relatan, Durán y otros países, nos relatan cómo se rebelaron contra Tenochtitlan, ¿no?, cómo se rebelan y cómo quieren liberarse, y son aplacados en una forma tremenda por el mexica, Tenemos el relato de la época de Abuso, por ejemplo, ¿no?, alrededor del año 1490, 1500, por ahí, Abuso, antecesor de Moctezuma II, que va a acabar en el norte de Guerrero con 3 poblaciones que cuando entra Abuso a gobernar, se le dice: oye, fíjate que no han querido venir a ver tu coronación, 3 pueblos de lo que es Guerrero, ¿no?, que son Alahuiztlán, en fin, de dar los nombres. Ah, sí, bueno, pues una de las primeras empresas militares que hace Abuso es ir a reconquistar a estos pueblos para volverlos a someter. A tal grado fue el sometimiento que arrasaron con estos pueblos a mujeres y niños, se los trajeron a Tenochtitlan. Pero como era una región muy rica en algodón, en productos tropicales, en fin, de varias cosas, pues la Triple Alianza, encabezada por Tenochtitlan, invita a quienes de la Triple Alianza quieren ir a repoblar estos lugares para que sigan produciendo aquellos elementos que les eran necesarios y que se había detenido por la conquista, la reconquista de ellos, ¿no? Entonces, pues era severo eso. Entonces, claro, veían en los españoles pues, una forma de liberarse del mexica. Luego tenemos otro aspecto, un tercer grupo, que es el armamento. El armamento, hay una parte en una carta de relación de Cortés en que le dice al rey de España que para tomar Tenochtitlan había echado mano de un gran ardid, y era cortar el agua potable que venía de Chapultepec por acueductos hasta Tenochtitlan, ¿no?, por la casa de Tacuba, y corta el agua. Entonces imagínense aquella población hay cálculos ahí, pero los 200.000 habitantes que de la noche a la mañana se quedan sin agua potable, para empezar, ¿no? Entonces, realmente fue un gran ardid tremendo para la población de Tenochtitlan y Tlatelolco también, ¿no?, de pasadita. Entonces, los armamentos, bueno, sabemos cómo traían, bueno, los caballos jugaban un papel, no eran abundantes, pero tenían un papel importante también. Traían arcabuces, etc. Y en el lado indígena, pues sí, el macahui, que era un arma con filos de obsidiana, en fin, lanzas, dardos, hondas,
bandas que eran muy efectivas, por cierto. En fin, entonces, este enfrentamiento entre los dos combatientes también se va a ver reforzado a favor de España por los bergantines que han sido hechos en Tlaxcala, ¿no? Estos bergantines, imagínense lo que fue traer, el bergantín no era un barco muy grande, quizá Junco, si anda por aquí, no nos podrá explicar estos bergantines, pero en fin, traerlos desde Tlaxcala, 12, 13 bergantines, hasta Texcoco, pues no fue cosa fácil, ¿no? Y Cortés se hace del mando de estas naves. Las canoas, que lógicamente se han encontrado, son muy estrechas, hechas en madera, ¿verdad? Para poder pasar también entre los canales de Tenochtitlan, era un medio de comunicación importante, pues estas canoas pues eran miles y atacaban a los bergantines, pero desde ahí, con arcabuces, algunos traían algún cañón, etc., pues hacían una devastación tremenda en esas canoas. Entonces el control del lago, de la parte acuífera, pues queda en manos de Cortés, ¿no? Y el asedio por las calzadas también se empieza a dar de una manera muy violenta. Un día nos relatan cómo toman una sella, al día siguiente la recuperan los mexicas, después vuelven a la carga los españoles. Fueron 3 meses casi de este enfrentamiento tremendo, ¿no? Entonces, hay que tomar aquí también en consideración que los indígenas, que además eran miles, si ustedes leen precisamente a Bernaldías, vemos cómo, acompañando a un grupo, digamos, de 100 españoles con rodela y espada y 20 con arcabuz, como se llaman, ¿verdad? Venían cerca de 20.000 indígenas, pues conocedores de las tácticas indígenas de enfrentamiento contra el enemigo y demás, ¿no? Entonces, era un ejército de cerca de 60.000-70.000 gentes, ¿verdad?, en contra de la gente de Tenochtitlan, que además estaban, como Batres y Monreal, pues el Tlatelolca siempre consideró al mexica, nunca lo vio bien, ¿no? Pero en fin, mexica al fin y al cabo también, porque eran mexicas tlatelolcas, era el mismo pueblo, y mexicas tenoscas, ¿no? Entonces, pues ahí están combatiendo, ¿no? Las tácticas guerreras también eran interesantes. Resulta que el español iba a matar. Era la táctica de guerra europea. El mayor número de muertos le causa al enemigo, pues tengo mayor ventaja, etc. Las huestes indígenas iban a matar también, pero también a tomar prisioneros. Trataban de tomar vivo al individuo para sacrificarlo a sus dioses, ¿no? Entonces, imagínense ahí, pues a Cortés lo llegan a agarrar, ¿verdad? Y entran sus gentes y lo salvan. ¿Por qué? Porque lo querían agarrar vivo, ¿no? Si ahí mismo le dan guillotina, pues el mando quizá hubiera quedado en Alvarado o algo así, pero por el momento vemos que también estas tácticas eran un tanto diferentes, ¿no? Entonces, y hay un cuarto sector que habría que estudiar bien, que son las enfermedades, ¿no? Las enfermedades que traen y que causan una matazón, ¿no? En algunos escritos coloniales, documentos, vemos precisamente cómo fue que prendió esto, pero le causó la muerte a Cuitlahua, a uno de los gobernantes y demás, ¿no? Entonces, pues esto también fue un factor muy, muy importante en esta guerra. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Que en un momento dado triunfan, se van replegando hacia Tlatelolco, y el Tlatelolco es el último reducto de resistencia mexica, ¿no? Allí van a tratar de resistir los embates españoles,
hay un relato anónimo de la conquista, escrito por indígenas de Tlatelolco, que es sumamente interesante, ¿no? Ahí relatan, por cierto, en un pequeño párrafo, dicen, y en eso empezó el mal de los granos, ¿cómo le llaman? Granos que duelen, que arden, de los granos de dolor, o sea, la viruela, ¿verdad? Entonces, pero el hecho es que este relato nos dice el final, ahí también, de la defensa de Tlatelolco. Ese final lo sabemos. Cuauhtémoc, ya para entonces tercer Tlatoani, ¿verdad? Al frente de las tropas, pues trata de escapar con su familia, ¿no? Del lago. Es detenido por Holguín y lo llevan a la presencia de Cortés. Y aquí viene un caso muy interesante. Como él es el Tlatoani, él es el que tiene la palabra, él no se detiene ante nada. Dice el relato de los españoles, que es llevado ante Cortés y Cuauhtémoc se dirige a él y le dice, señor Malinche, señor, ya he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Toma, por lo tanto, el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Vamos a reflexionar sobre esto. Primero, ¿cómo se entendieron? Cuauhtémoc habla en náhuatl, dice estas palabras en náhuatl. La Malinche, que habla en náhuatl y en maya, se lo traduce a Jerónimo de Aguilar, al maya. Jerónimo de Aguilar se lo traduce al español, a Cortés. Y entonces ahí viene la falta de entendimiento, porque no es lo que le están traduciendo a Cortés lo que Cuauhtémoc quiere decir. No es toma el cuchillo y mátame, muy al estilo español, ¿no? Es decir, por las técnicas guerreras y demás que habíamos dicho, sino lo que está diciendo él es sacrifícame, que tiene otro sentido. Sacrifícame luego con él, porque todo guerrero que era capturado en combate, el caso de Cuauhtémoc García, tenía que ser sacrificado a los dioses para que entonces pudieran completar su ciclo acompañando al sol, que era Huitzilopochtli mismo, ¿verdad? Desde el corto hasta el medio. ¿No? Luego del mediodía al atardecer era acompañado por las mujeres muertas en parto, ya que el parto se consideraba una guerra, un combate. Y si la mujer moría en trance de dar a luz, pues había sido una musihuaquesca, una mujer valiente, y había pues muerto de guerra. En fin, el hecho es que entonces Cuauhtémoc lo que quiere decir es, toma ese puñal, sacrifícame a Huitzilopochtli para que yo cumpla mi ciclo como capitán, como guerrero del ejército mexica. Entonces, sacrifícame, ¿verdad? Y que yo pueda ir a acompañar al sol. Cortés pues no sabe nada de eso, no lo entiende, y simplemente lo abraza, le dice que qué bien, y ya en 1525 lo va a ahorcar con otros señores. Pero el hecho pues queda ahí. Y a partir de aquel momento, pues vamos a ver cómo empieza a asentarse la Nueva España con un nuevo orden económico, como decíamos, social, político, religioso, etcétera, en todos los órdenes. Y los elementos indígenas que habían prevalecido por tanto tiempo, y si nos remontamos a Mesoamérica, pues muchos siglos, ¿verdad? Pues quedaba en ese primer momento, por lo menos, sometido a España. Y de ahí pues empieza pues poco a poco a surgir, años mucho más tarde, lo que es el México.